Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos acá repartiendo papelitos porque, bueno, nos estamos acomodando. ¿Cómo andan? Esta es la primera edición, estamos en vivo en esta semana donde empiezan a constituirse algunas comisiones aquí en el Congreso de la Nación y donde, bueno, están todas las repercusiones que ha dejado la entrevista que dio ayer el presidente Javier Milei a Alejandro Fantino y todas las derivaciones. Les doy la bienvenida a mis compañeros. Laurita, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Meli. ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bueno, me alegro mucho. Bien. Hola, Leito, ¿cómo va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen ¿Todo en orden? mediodía. Muy bien, sí. Buen mediodía. Bueno, todo el mundo hablando de la entrevista que le dio ayer Milei a Fantino. 3 horas, Meli. Qué bárbaro, Sí. ¿no? La verdad que sí. Impresionante. Se nota que se siente muy cómodo con los Sí. periodistas amigos. Sí, Porque es muy crítico con los periodistas que no piensan como él, como el presidente, pero se siente realmente a sus anchas cuando cree que su interlocutor piensa como él, ¿no? sí, tiene que ver, me parece, claramente con eso y de hecho, mismo en el trato, uno tenía que hacer yo por lo menos hablo por mí, tenía que hacer un esfuerzo por darme cuenta que ese era el presidente de la nación. Sí. Veía como, no sé, una comodidad no propia o una, un lenguaje, una retórica no propia de un presidente, ¿no? Sí, hasta una vestimenta más informal, entonces vos decís, sí, lo ve uno que viene de afuera y Claro. dice, ¿y quién es? Sí, Exactamente. completamente. Te da un poco eso, el lenguaje, esto de... La hablando del dinámica tema- entre ellos. El tema Malvinas, la tienen que sacar del ángulo, o sea, todo eso así un poco de ¿Qué frases significa o qué metafóricas. puede ser una vía, a ver, ya que arrancás por ahí, ¿no? Una vía, no sé si alternativa, pero más contundente para reclamar la soberanía de las Islas Malvinas. ¿Qué se imaginan? Yo no imagino otra cosa que no sea un conflicto. Ay, no sé, Meli, la verdad, no tengo ni idea. A mí lo que de alguna manera me llama la atención es que, bueno, primero él ha propuesto una hoja de ruta que todavía, viste, en el acto de conmemoración Sí, por los sí. caídos de Malvinas y el inicio de la guerra, él propuso una hoja de ruta, supuestamente para esa recuperación, de la cual no sabemos mucho, o por lo menos no trascendió nada, Sí. pero sí llama mucho la atención es esta simbiosis que quiere lograr con Estados Unidos, ¿no? El viaje que hizo la semana pasada a Tierra del Fuego para encontrarse con la generala Laura Richardson, ¿no? Y la intención de instalar una base militar en Ushuaia de manera conjunta, bueno, habla a las claras de un realineamiento de nuestro país en términos geopolíticos muy distinto al que estuvimos viendo durante la etapa kirchnerista, ¿no? Sí, también con cuestionamientos, porque digo, me parece que en algunos casos el kirchnerismo se quedó solamente en la forma, ¿no? Y nunca fue al contenido, digo, no, para mí desde el punto de vista de la diplomacia, por supuesto que siempre es la vía, no hay un camino que no sea el diplomático, pero como que no alcanza con hacer un señalamiento desde lo gestual, ¿no? Hace falta más. Sí, en el... Si querés lograr un objetivo, si solamente querés que las audiencias se sientan empáticas con eso, bueno, te sobra. Hay que ver qué haces para afuera. En el 2012, cuando se cumplieron 30 años, hizo los legisladores, fueron incluso funcionarios políticos, hacer un acto en Malvinas, hicieron como una especie de una pequeña convención y sacaron un documento como algo más simbólico por los 30 años. Bueno, ahora fue Milei en esto. Algunos interpretan que, los que lo critican, poner el himno de Estados Unidos en ese territorio es perder, digamos, y desde el gobierno te dicen, les pusimos a los estadounidenses en ese marco el himno de Malvinas. Entonces, para donde vos lo quieras interpretar. Pero ahí también lo del himno de Estados Unidos en Ushuaia, lo que explican, yo no tengo la última palabra en esto, ni mucho menos, lo que explican es que es una cuestión de protocolo. Sí, dicen que es Que, protocolo. digamos, puede ser cuestionable, reprochable, puede ser doloroso. Yo no voy a opinar sobre eso, porque además me parece que lo que uno siente es lo que uno siente, eso no es materia de opinión, pero entiendo que, o sea, la explicación que se da Sí. suena lógica. Esa. Y el himno de Malvinas no es protocolo, porque en todo caso serían los dos himnos de los países, y se hizo sonar.
Entonces, desde el gobierno están diciendo eso, miren este primer paso. Sí, en ese sentido, para mí, lo más fuerte que ha pasado desde que fue la guerra de Malvinas, me parece que es el trabajo que hizo el Cuerpo Médico Forense, de trabajar profundamente en tratar de devolverle una identidad a los soldados o los conocidos por Dios, los NN. Me parece que eso sí ha sido algo muy fuerte sobre lo que trabajó un gobierno concretamente y lo que se hizo por los veteranos, ¿no? Por las familias de los veteranos, sobre todo me lo acuerdo como algo sumamente contundente, emotivo y necesario. Eso sí me parece que el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Sí, sí, fue durante el gobierno de Mauricio Macri, es verdad, es cierto. Mirá, es más, lo tenía como algo secundario, si querés, como algo accesorio, porque me pareció muy fuerte lo que pasó en ese sentido. Me acuerdo que, por si hay alguien desprevenido del otro lado, o sea, viaja con la colaboración de excombatientes tanto británicos como argentinos, se pudo trabajar en el recupero de las pertenencias con las que habían sido enterrados los soldados, se exhumaron los cuerpos y se trabajaron sobre esas pertenencias. Había mayormente rosarios y estampitas y todas cuestiones más vinculadas a la vida privada y personal de los soldados, y sobre eso viajaron algunos familiares y se los fueron cotejando, ya no con los huesos de los soldados, sino con esas pertenencias para poder determinar quién estaba en cada una de quién había sido enterrado en cada una de las tumbas. Sí, eso fue un avance, eso fue importante. Sí. Digo, y hay que ver, por lo que vos decís, qué política piensa tomar este gobierno. Antes de esta visita de funcionarios de Estados Unidos a Ushuaia, Tierra del Fuego, también se dio hace un mes y pico las declaraciones de Diana Mondino, la canciller, cuando estuvo Cameron en Malvinas. Sí. Esa cosa irónica de esperemos que la próxima vez esté en Buenos Aires. Bueno, fue criticada también la funcionaria por haber ido por ese lado, es decir, no hace falta la ironía en un tema como este. Le criticó mucho a la oposición, pero de una forma u otra, si no te gusta cómo lo dijo, las Malvinas son argentinas. También, bueno, se está dando por ahora cuestiones dialécticas, digo, más que eso no estás pudiendo hacer este gesto o este acto en Ushuaia, y también los antecedentes de donde venimos, digo, lo que fue la política en el menemismo, ese paraguas que el tema Malvinas no se tocaba, las luego relaciones carnales y todo lo que tuvo que ver con Estados Unidos y toda esta aproximación del canciller Guido Di Tella, claro, con los malvinenses y el envío de los ositos, claro, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, nada, toda esa política de seducción que intentó sin demasiado éxito instrumentar el gobierno de Carlos Menem. La verdad que no me queda muy claro cuál va a ser la política de Javier Milei en este sentido. Sí, lo que estoy mirando es un cambio absoluto en cuanto a los alineamientos internacionales que va a tener nuestro país, indudablemente con Estados Unidos como aliado principal. Sí. Sí, completamente las consecuencias que va a tener eso. También la idea de ir abriendo a la exportación, a la libre exportación e importación, los productos para que compitan con nuestra producción local. Tal es el caso de la producción textil, que ahora se informó. La producción textil, y había otro rubro más que va a pasar, no sé si es lo electrónico, no me acuerdo bien, que va a pasar sin semáforo rojo por la aduana, o sea, entran sin ningún tipo de barrera a competir, a ver si puede bajar un poco el precio de la indumentaria. Sí, observando un poco la cuestión antidumping, pero básicamente lo que vos decís, con mayor facilidad para entrar. Sí, y estamos próximos a conocer el número de inflación del mes pasado, que se va a dar a conocer un poquito antes del 14, creo que el 12, porque 14 cae fin de semana, entonces sí. También a ver si efectivamente es como dice el ministro Caputo en su última entrevista, que dijo se está derrumbando la inflación, se está colapsando la inflación, no derrumbando, dijo colapsando la inflación. ¿Y qué va a pasar con los salarios en este contexto también? Porque estamos en días, horas, diría, clave para saber cómo va a reaccionar las centrales de trabajadores de cara al 1 de mayo. Ayer se desactivó un conflicto de transporte, ¿no? Creo que sí, claramente ahí lo desactiva la Secretaría de Transporte o el Ministerio de Capital Humano, porque estaban en pie de guerra por la no homologación de paritarias, claro, y se desactivó el conflicto. Por lo menos está latente. Ahí dicen sí. Otra vez que ahora el miércoles podría ser de nuevo, depende de cómo se van acreditando los pagos en lo que tiene que ver con subsidios en una paritaria.
sobre todo un bono que hay dando vuelta, más que la paritaria central. Hay un bono que siempre llega un poquito tarde y eso es lo que cada mes nos tiene en vilo a ver cuándo se deposita, y cuando pasan 4 o 5 días hábiles se va dando esta cuestión. Lo estamos viendo en febrero, marzo, abril, se viene dando consecutivamente. Lo de pagar transporte con medios alternativos también, hay que ver eso cómo se instrumenta, ¿no? ¿no? Se instrumenta y qué supone eso, ¿no? ¿Qué supone para la manera en la que también, porque ahí explicaban, sobre todo los empresarios de transporte, que digamos los medios tienen que adecuarse a poder pagar el pasaje con un medio alternativo que no se la sube. O sea, claro, el aparatito que está dentro del colectivo tiene que aceptar otras formas de pago, entonces tenés que parar esa unidad, sacarla de circulación, ponerle, no sé si es un lector de QR o no sé cómo va a funcionar. Con toda la inversión que eso supone, ¿no es cierto?, para la toma de esa decisión. Un poco porque, bueno, se ha dicho, bueno, la coalición cívica ha sido bastante crítica en cuanto al negocio que hay detrás de la tarjeta SUBE, ¿no? Con opíperas comisiones que cobraban quienes instrumentaban este sistema. Y yo no sé, hay que ver ahí cómo finalmente se va a instrumentar el cobro con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, que es lo que sucede en buena parte del mundo. Sí. Pero estamos en un contexto, por lo menos es lo que nos dice el gobierno, de restricción de gastos. Entonces hay que ver hasta qué punto, digamos, esto es compatible con esta reducción de erogaciones que quiere hacer el gobierno. Sí, yo no me acuerdo, sí, perdón, no, Leo. Digo, tenés un sistema de transporte, en lo que es el AMBA fundamentalmente, que es el más grueso del país, donde tenés 90% de subsidios y 10% de boleto en la recaudación de las empresas. Entonces, ¿cuánto van a invertir las empresas, los concesionarios, en poner un nuevo lector? Está bien, lo pondrá la empresa, se lo dará en leasing o se buscará el mecanismo cómo se implementa, pero hoy el cobro del boleto no es el principal ingreso. Entonces, hay que ver cómo pones la plata en eso y cómo lo desarrollás para que sea rentable y para que le dé ganancia a la empresa que lo opera, a las empresas de transporte, y también luego cómo cruzás los datos, que no queden datos sueltos, porque la SUBE te centraliza todo. Bueno, lo que pasa que también ahí te digo que hay como una, me parece a mí, ¿no? Siempre como una enorme resistencia, ayer lo charlábamos también, a todos los cambios que supone una reconversión de la infraestructura tecnológica. Hay una resistencia gigante. Supongo que un poco tiene que ver con lo que dice Laura, que tiene que ver con costos, pero otro poco me parece que es algo más como, si querés, cultural o de idiosincrasia, como bueno, como ¿se acuerdan el aviso ese de la mayonesa? Pues así estamos bien. Y la verdad es que así no estamos bien, porque miren todo el despelote que le supuso a las personas poner una tarjeta SUBE para poder viajar a su nombre. Sí. La fila, esa cosa de quedarte retenido en el saldo negativo que no se actualizaba. ¿Te acordás que, bueno, listo, ahora va a valer más? Bueno, fantástico, vengan y actualicen. Les damos una aplicación para que lo puedan hacer bien fácil. Sí, no fue más fácil nada porque fue para algunos teléfonos, para otros no funciona. Bueno, tienen que hacer una fila, listo, la pusiste a tu nombre la tarjeta, fantástico. Una vez que te subís al colectivo te das cuenta que no era suficiente, que hacía falta un trámite más. Todo parece como fácil hasta que estás frente a esa situación concreta donde decís, no era fácil nada. Estos ridículos de los bancos, viste que andan para atrás, te van llevando que son una porquería. Un minuto y llegás y no te claro, y no nada. Te funciona. Ayer también decía, tenía que incorporar unos datos, que es una pavada, es una foto del documento. No se lee el documento, porque te funciona mal la aplicación, no se lee el documento, no porque mi documento se lee mal. Entonces, todo cuando es tan complicado, ahí decís, la verdad es más fácil que haya una persona de carne y hueso del otro lado, ¿no? Pero no debiera ser así. Es decir, no tiene que ser así, porque el mundo no va hacia ese lugar. No, es muy dificultoso, sí, el tema de la SUBE, por eso hay que ver cómo se va a implementar, hay que ver, sí, esto de que no sea un trámite, digo, vos tenías que
poner una carga, ir a validarla a la máquina del colectivo, la empresa te decía que no, a veces no andaban, por lo general no andaban. Espera, y una diferencia de 300 pesos para una persona en un pasaje es un montón. Claro que sí. Es un montón. Y estamos hablando, Meli, y nosotros porque somos muy porteñocéntricos o ambacéntricos, pero el problema se da fundamentalmente en el interior del país, ¿no? Siempre lo repetimos acá en este programa y es algo ya conocido por todos, ¿no? La diferencia abismal que hay en la tarifa de transporte en el AMBA y en el interior del país, donde donde se llega a triplicar el valor del boleto, ¿no? Entonces, lo que vos decís, ¿no? Hay veces que las diferencias, aunque a nosotros nos parezcan nimias, digamos, en un boleto en el interior son muy importantes. Totalmente. Y es ahí donde, bueno, volvemos un poco a la discusión inicial. Este paro de transporte que nosotros quizás estamos demasiado compenetrados en lo que sucede en el AMBA, si hay paro o no en el AMBA, pero en el interior nosotros no lo vemos, pero hay muchas medidas de protesta en los servicios de transporte en el interior, sí, ¿no? Interurbanos, urbanos, y a diferencia de lo que sucede aquí en la ciudad de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires, el colectivo es el único medio de transporte, ¿no? Nosotros tenemos distintas posibilidades, distintas modalidades. Sí. Tenemos el subte, el tren, eventualmente el auto, bueno, pero eso ya es particular. Allá, la única forma de moverte es el colectivo. Sí. Entonces, cada vez que hay un paro de colectivo, yo digo que soy de Córdoba, es como si hubiera un paro general de actividades. Claro, total, te duerme la ciudad. Todo. Sí, nosotros lo hablamos mucho, ¿te acordás, Leo, cuando fue el debate por la tolerancia cero del alcohol al manejar? Decíamos, una cosa es aquí en la ciudad de Buenos Aires que... digamos, lo que discutíamos no era el objetivo de la norma, que es que no haya muertos en hechos en siniestros viales, eso está como totalmente fuera de discusión, sino es qué haces para conectar mejor la ciudad, qué haces para darles garantías a aquellos que salen y quieren beber, que se puedan mover en un medio de transporte seguro, que no estén en una parada de colectivo, que no los atropellen una picada o una prueba de velocidad irregular, o que no los mate un delincuente o alguna otra situación, ¿no? De hecho, cuando vos hablas con los colectiveros te dicen... todo bárbaro, pero cada vez nos piden más cosas, que validemos la identidad, que dejemos pasar si la tarjeta no sé qué, y ellos están retenidos en una unidad, tienen que cambiar el recorrido porque muchas veces por inseguridad no pueden pasar por determinados lugares, están regalados porque tienen que dejar pasar a cualquier persona con cámara o sin cámara, si está la cámara o no está la cámara, ya si tienen el delincuente arriba de la unidad, lo más probable es que salgan muertos, ni siquiera heridos, pues tampoco es que les roban. ¿Qué les van a robar? Sí. Les roban nada, les roban sus pertenencias, su celular, o sea, mayormente salen muertos o gravemente heridos, entonces también es como muy distante, ¿no? Lo que se pide alrededor de una cosa y cómo es el día a día de ese trabajador. Sí, no se llegaron, en la provincia de Buenos Aires por lo menos hubo tres intentos o 3 fases en la que se trabajó para poner alguna malla antivandálica o algún vidrio. Lo recuerdo en los últimos 20 años, sí, 3 picos, bueno, que fueron cuando se dan hechos de inseguridad graves. Lo último fue cuando Sergio Berni se come la trompada en la cara, que los colectiveros salen a ganar la calle diciendo basta, porque les habían matado un compañero más, ¿te acordás? En una ocasión de robo. 620 en La Matanza, sí. Exactamente, que ahí va el propio Berni que cae en helicóptero, no sé si se acuerdan, y le dan una trompada a traición... que no salió más caro de milagro porque estaba justo con el paredón de la autopista atrás y se acuerdan que le pegan contra la... Pero ahí los choferes te dicen, la mampara del blindex tampoco es garantía. Sí, eso decían también. Tampoco es garantía. Todo bien, que te puede proteger un poco, pero no, tampoco. Porque una vez que tenés, o sea, no deja de ser una cárcel para el chofer. Porque lo mismo que las cámaras, ¿te acordás que se habían comprado cámaras, pero después no funcionaban todas, o estaban compradas pero no se montaron las cámaras, no andaba, creo que era un dispositivo dentro de o sea, la cámara estaba, la compraron, pero después no funcionaban. Sí, no andaba el software, era todo. Eso. Entonces, y ahí, ayer me decía un chofer, y la verdad que nosotros con la cámara ni la queremos.
Porque porque está bien, vos detectaste que hay un delincuente adentro, sí, lo viste por la cámara y hay un delincuente. Y, o sea, peor, pagamos con nuestra vida eso. Y bueno, ahora también otra modalidad que se está dando más en zona de Abasto, Palermo, lo que es capital, que se suben grupitos de 4 o 5 a manotear celulares. A eso se está dando mucho. Y había un debate de choferes también, si avisar, no avisar, de qué forma decirle a los pasajeros, pero sin ser muy evidente para que... Como un código. Claro, como algún código o algo, o hacerlos bajar, o hacer alguna seña, ver cómo se hace, pero se está dando mucho ese fenómeno en zonas de Once, Constitución, zonas de como gran aglomeración. De gran concentración de personas. Sí. Bueno, otra cosa que recién lo mencionaba Lauri cuando empezábamos, ¿no? La relación o esta tendencia de muchos políticos de endilgarle la responsabilidad a los periodistas sobre las cosas que ellos dicen, ¿no? No, bueno, porque los periodistas salen y te matan o te cuestionan todo lo que decís. Me parece que está como un poco, para mí también producto de algunos malos periodistas, pero está como un poco como toqueteada, la profesión ni que hablar, pero toqueteada la postura que tenemos que tener frente a quienes detentan el poder. O sea, ¿para qué está el periodista si no es para señalar al que está en el lugar del poder las cosas que se observan no se hacen tan bien o cuestionar simplemente? Si no es esa la función, ¿cuál es? Sí, está en eso que vos decís también, está cuestionada la profesión, está muy, sobre todo si desde altos funcionarios se cuestiona, obviamente se resiente mucho más, pero sí, estamos en un momento de reflexión a ver cómo se sale de esto, si es que se sale. Sí, y esta sensación también donde con las redes sociales y con voceros parece que que es suficiente para comunicar lo que se hace. Lo que pasa es que una cosa es comunicar y otra cosa es hacer periodismo. Una cosa es que vos comuniques un acto de gobierno o una decisión y eso es un aspecto, y otra cosa es que vos tengas un intercambio, que es un poco lo que se planteó en la semana pasada en la Comisión de Previsión Social, a donde estaban los funcionarios y estaban los periodistas, más allá de otros invitados, y bueno, lo que hubiera estado bueno es que creo que fue Ismael Bermúdez que lo dijo, el periodista, dijo, bueno, la verdad nosotros vinimos acá, dejamos de estar en nuestras redacciones, estamos invitados en la comisión, y la idea es que podamos hacerle preguntas a los funcionarios. Ahora, si los funcionarios se exponen, se levantan y se van, medio como que se pierde ese ejercicio tan valioso que es el de cuestionar, ¿no? No, indudablemente que hay una tensión cada vez más evidente entre el periodismo y este gobierno, como también lo hubo durante el kirchnerismo con determinados medios. Macri también tuvo lo suyo, creo que en menor medida, pero también tuvo lo suyo. Estamos viendo como un modus operandi o denominadores comunes a los tres gobiernos, que es elegir los lugares donde se sienten cómodos para transmitir sin recibir demasiados cuestionamientos. A ver, ir a lugares donde te tiren los centros para decirlo en términos futbolísticos y metas el gol. Bueno, hoy los políticos están prefiriendo ese tipo de modalidad, además de contar con una legión de trolls o digamos, de gente que en las redes sociales están permanentemente alimentando el relato oficial. Que no es algo nuevo tampoco. No, por eso yo estoy diciendo que es un denominador una común práctica en los últimos 3 gobiernos. Sí, completamente. De acuerdo, de alguna manera, las simpatías que se profesen los medios con algún gobierno en particular. A mí lo que me llama la atención es, en este caso particular de Javier Milei, que no lo observé en el Kirchner, o lo observé un poco menos en el kirchnerismo y no lo vi en el gobierno de Mauricio Macri, es la virulencia y la violencia. Digo, el insulto, me refiero, ¿no? Para referirse hacia quien no piensa distinto, ¿no? El insulto, la degradación,
yo no digo, el kirchnerismo tuvo de esto, pero me da la impresión de que ahora se ha exacerbado mucho y sobre todo de parte del presidente. El presidente mismo es el que usa ese tipo de descalificativos para denigrar al que no piensa como él. Antes, durante el gobierno del kirchnerismo, Cristina dejaba que los otros lo hicieran, pero ella de alguna manera era más irónica o sugería, pero no iba con nombre y apellido y decir fulano no entiende nada, es o es un estúpido, como dice Milei, o es un imbécil, como dice Milei. Me parece como que se agudizó en ese tipo de comunicación la violencia, ¿no? Y el descalificativo personal, porque acá se los menciona con nombre y apellido y se los insulta con nombre y apellido. Y eso no es bueno. ¿Sabes por qué, Meli? Porque a la larga vuelve. El que genera violencia recibe violencia. Sí. Lamentablemente estamos todos en el medio. Pero lo óptimo sería que un presidente, sobre todo me llama la atención, sobre todo un poco la hipocresía, ¿no? Y me parece que hay un caso que lo ejemplifica muchísimo, que fue lo que pasó ayer y antes de ayer con el diputado Alberto Berti Venegas Lynch, que tuvo sí una frase polémica sobre el tema de la educación en los chicos, de alguna manera diciendo, bueno, para él la educación no debe ser obligatoria, lo que generó polémica. ¿Cuál fue la reacción de Milei? Milei fue una frase desafortunada, pero inmediatamente embistió contra la periodista Romina Mangel, a la que considera que le faltase, bueno, no sé, dijo todo, que le faltaba preparación, formación, etcétera. Pero lo cierto, Meli, es que lo que dijo Berti Venegas Lynch no fue otra cosa que reproducir fielmente lo que piensa Milei. Y yendo al hecho concreto, el año pasado, en plena campaña electoral, el entonces candidato libertario dijo que él estaba en contra de la obligatoriedad de la educación. Con lo cual no es, digamos, ahora es políticamente incorrecto decirlo. Claro. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos seguimos con todos estos temas. Hay mucho para analizar, sobre todo porque, como decíamos, 3 horas de entrevista dejó mucha tela para cortar. Y también habló el ministro del Interior sobre la cuestión de ganancias y fue allanando algunas dudas también en esta reunión que fue manteniendo con algunos gobernadores de cara a cosas que tienen que pasar por acá por el Congreso. Ya venimos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, acá estamos de regreso después de la... ¿Saben que se me rompieron mis anteojos? Estoy usando unos alternativos y me siento... las abuelas cuando se ponen el coso así para poder ver, son viejos. Yo ya veo peor que cuando tenía estos. Quedó corta la graduación, claro. digamos. Sí, está complicado. Bueno, hola Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Meli? ¿Todo bien? Bien, un gran placer ¿Cómo va? de compartir la mesa con Leito Fredes. Un placer tenerte. Oriundo de Mar del Plata también. Igualmente, sí.
Cierto. A veces pensamos, 2 marplatenses en la mesa es... ¿Qué un me puede montón. implicar eso a mí? Y 150 años Claro. de Mar del Plata, Sí. un verano distinto en la ciudad, con Sí. el alfajor que Estuve hace recorrí por re todos poco en lados. Mar del Plata, está preciosa. Está muy lindo. Sí, está Está lindo. preciosa. Hace poco, hace realmente poco. No me acuerdo ahora, cara, 2 meses, una cosa así. Mira, la realidad es que cambió en 2 cuestiones. Primero, la cuestión comercial. En muchos sectores que estaban apagados de la ciudad, medio como que se iluminaron un poco con nuevos rubros o nuevos comercios que llegan a la ciudad. 2 cadenas importantes que son habituales aquí, por ejemplo, van a desembarcar próximamente, una de la del café, del color verde, y otra... ¿El que tiene un apellido? Sí, exacto. Oh, no, no, el americano. El americano, Ah. exactamente. Sí. Sí. Y otro, una línea de El hipermercado. supermercado que te conoce. Exacto, el que te conoce. Que ¿El antes de Alfredo? Sí, el de Alfredo, Ah. que estaba en Mar de Ajó, estaba en el Partido de la Costa, no había llegado todavía a Mar del Plata. Está bien. Una fuerte presión de un supermercado local, que es Toledo, Sí. para que... Me estoy acordando, perdón, no, bajen. me estoy acordando algo de Mar del Plata que me causó mucha gracia, porque pasé por un chino, esto me pareció muy pintoresco, y tenían unas fotitos de gente que había entrado a hacerse amigo de lo ajeno. Ujú. Entonces era... era las fotos Ya se en el está chino, riendo, sí, porque debe me ser pareció, tremenda me pareció muy gracioso, no lo había visto en otra parte. Era, vos estabas al lado de las cajas y había foto, como el ciudadano buscado, viste, que decís, ¿qué se robó? Y era, robó lata de atún, robó curitas, robó chicles, eran como todos identificados los micro hurtos, que nada, o sea, pobre señor del chino o señora del chino, y le digo, ¿puedo sacar una foto? No se puede, pero ¿de qué es información? No tenías que pedir permiso. Claro. Era Claro, ahí. bueno, pero estaba Sí. ahí y me dice, no se puede. Y digo, pero a mí me pareció hermoso, ¿entendés? Eso, ese que me pintó el... Pero ¿y qué? Es Ese. para que la cajera o la empleada sepa y los reconozca, porque a uno, ¿para qué le sirve? Supongo. La información, o sea- Supongo que ese era el objetivo. Era como, aparte que es toda gente que entra tratando de disimular su identidad, Sí. yo creo que deben ser del barrio. Claro, sí. Pero sí, bueno, por nada, destino me acordé internacional. recién y por eso me tenté con lo del, Sí, con lo sí. del supermercado. Pero seguramente después a los días, o al siguiente, ¿no? Apareció la fotito en blanco y negro, De Melina. la impresa, no, Ah. de las personas que habían Claro. robado. Claro, sí, aparece ahí a vista al toque porque ellos te lo sacan de la camarita de seguridad Sí. cuando tienen ahí que se están choreando una latita de algo, entonces te Sí, lo... porque tienen como una pantalla con 8 o 9 camaritas que están ahí mirando. sí, y sí. Pasillo Bueno, al que va, viste que son los angostitos, los pasillos del chino por lo general. Sí, Entonces, pero bueno, está tenés todo que decir. absolutamente Sí, pero te están mirando en controlado. todos lados, No, porque vos- me causó mucha gracia, pero en realidad entiendo también al comerciante, Sí. obviamente, que te da una bronca tremenda que te entren a robar. Pero me causó gracia que era con cada foto lo que había robado Claro, y el además el detalle de detalle. lo que había robado me causó mucha simpatía. Nada, Sí, porque había que estar atento en determinada góndola con tal persona en determinado sector del supermercado. es sí, donde- sí, totalmente. Bueno, Gonzalo, vos te estabas fijando porque hoy hay una jornada Sí, una jornada, no dije nada al decir, hoy hay una Sí. jornada, una actividad y hay invitados para esa actividad. sí, en realidad tenemos que decir que además de toda la agenda que tenemos con las comisiones que se van a constituir, con la comisión a partir de las 4 de la tarde de Defensa Nacional, hay una jornada informativa que organizaron varios espacios dentro de la Cámara de Diputados, que es básicamente una especie de análisis constitucional del DNU 70 2023. Claramente que acá esto tiene un tinte más de bloques opositores. Entiendo que hay sectores de Unión por la Patria, de el socialismo, que componen el diputado Paulón y la diputada socialista Fein. También me comentaban que estaban alineados con el bloque de la izquierda dentro de la organización e inclusive me llegaron a decir que algún sector del radicalismo, pero aún no puedo saber qué sector, o no podemos descifrar qué sector porque consultamos, bueno, el primero que se nos viene a la cabeza, que puede llegar a ser Facundo Manes. Me han dicho que no, que Facundo Manes no va a estar en esta
jornada informativa que se va a realizar a partir de las 14. Pero lo cierto es que van a estar invitados especialistas, sobre todo pensando en el nivel jurídico y sobre todo abogados de distintos sectores y organizaciones de abogados que van a estar presentes analizando. Constitucionalistas. Claro, sí, Barcesat tengo, por ejemplo, una lista Sí, improvisada, no es la Barcesat, oficial, pero Rafael Bielsa también, el ex canciller. Sapsay es el otro constitucionalista. Sapsay no sé si va a estar porque es más del sector de Juntos por el Cambio, me parece. Bueno, sería bueno también. Antonio Hernández, Miguel Rodríguez Villafañe, Jorge Yoma va a estar, puede estar interesante. Jorge Yoma fue mucho tiempo presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, así que tiene una vasta experiencia en este tema. Defensor en su momento de los decretos de necesidad y urgencia de Carlos Menem en la década del 90. Lo que dice Jorge Yoma, por lo que uno ha leído un poco en las redes sociales, que está más alineado nuevamente con el peronismo, tiene que ver con que es demasiada la necesidad y la urgencia en este DNU, según Yoma. No sé si se puede abarcar tanto, dice, una necesidad de urgencia para tantas cosas como, por ejemplo, sociedades anónimas deportivas. No. Pero eso no había quedado ya medio saldado, o sea, no, porque estás hablando del decreto. Claro, estamos hablando del decreto. No, yo me confundí con lo de la ley de bases. Claro. Que inclusive está teniendo un gran impulso en las últimas horas por declaraciones de el Kun Agüero, por ejemplo, pensando en la posibilidad de que un grupo empresario pueda llegar a invertir en Independiente, entendiendo los problemas económicos que tiene, y después empieza el debate más allá de lo que pueda llegar a ser el fútbol, que uno dirá, pero ¿para qué podemos o por qué podríamos hablar de fútbol en este contexto? Bueno, porque si una persona tan influyente como es el Kun Agüero habla de la situación de Independiente, hablamos de que hay una situación posiblemente concreta para que la SAD ingresen rápidamente en el fútbol argentino, y por eso es la discusión de la necesidad o no. Y ahí lo que se había explicado, no sé si está así o no, es, bueno, todo aquello que no solamente responda a la ideología liberal libertaria, sino todo aquello que se pueda corregir en pos de generar inversiones. Claro. ¿No? O sea, si se abren las sociedades deportivas y esto genera que entren capitales que quieran tener un equipo de fútbol. Sí, en la cuestión de fondo incluso hay eso. otros bloques políticos que acompañan o que estarían dispuestos. Algunos dicen que no sea obligatorio, otros dicen que sea mixta, no pasar directamente a una sociedad, por esto de los clubes son de los socios, que es la contraparte de las sociedades anónimas deportivas. El asunto, y en lo que se va a poner énfasis fundamentalmente en esta jornada de las 14, es en ver la cuestión constitucional y la cuestión de forma. ¿Es necesario y urgente desembocar en las sociedades anónimas deportivas ya? Claro. No hace falta que lo estudie el Congreso, no hace falta que el Parlamento dé una opinión. Bueno, todo eso, en este tema que estamos dando como ejemplo, y en todos los demás del DNU 70, es uno de tantos. Sí, van a estar sobre Meli, perdón, cierro la información. Esto será a las 2 de la tarde. Recordemos, es una jornada informativa, no tiene nada que ver con las comisiones que se van a constituir, no tiene nada que ver con la convocatoria de las comisiones permanentes, simplemente es una jornada informativa que organizaron distintos sectores de distintos bloques de la Cámara de Diputados y que se va a realizar en la sala 2 del anexo C, es decir que posiblemente o por comodidad o por organización de toda la revolución que hay hoy en cuanto a las distintas comisiones, es una sala grande, así que veremos si tiene mucha convocatoria. Mucha participación. Claro. Y de hecho, aclarar, Meli, perdón, ¿dónde está el DNU 7023 también? Porque tiene rechazo de la Cámara de Senadores, 41-25 sobre 72 que integran el cuerpo, fue la votación el mes pasado. Las dos cámaras lo tienen que rechazar para que el DNU pierda vigencia, no es que con una sola ya alcanza, por eso como el debate está instalado aquí, pero no tiene que pasar por una comisión porque lo tendría que hacer la bicameral, pero ya se dio por agotada esa instancia, como el tema del DNU tiene que ir al plenario, es que se hace esta reunión informal o no programada dentro de las comisiones formales, como dice Gonzalo, como para ir instalando el tema y que esté sobre la mesa de los diputados. Cuando alguno considere que tiene el número, sobre todo los que lo quieren rechazar, van a pedir que haya una sesión especial. Hoy por hoy, viendo estos bloques que organiza, estamos en unos 110 diputados. Hacen falta 129, que es el quórum,
para poder llegar a una sesión y para poder tener una mayoría, digamos. Claro. Bueno, estamos en 110 sumando Unión por la Patria, sumando la izquierda, sumando los dos socialistas. Puede haber alguno más, pero entre 110 y 115 es el número en el que están hoy. Vamos a hablar también de lo que pasó la semana pasada en la Comisión de Previsión Social, a donde, independientemente del decreto que envía el gobierno para la fórmula de movilidad jubilatoria, estuvieron exponiendo dos funcionarios, o en realidad un funcionario y otro enviado del gobierno que todavía no tiene designación, y vos tenés más para poder profundizar sobre lo que dejó ese intercambio. Sí, exactamente. Estuvieron dos funcionarios, y algunos más, como decíamos en el bloque anterior, hubo también especialistas que tenían que ver con periodismo, por ejemplo, que son especialistas en temas previsionales, en lo que tiene que ver con esta comisión de previsión, que es una de las dos que está tratando el tema de la fórmula de movilidad jubilatoria, impulsado por la oposición porque el oficialismo quiere que se dé el debate en otro contexto, quiere que sea dentro del marco de la ley bases en principio y no por fuera como está buscando la oposición. La comisión esta, que es la cabecera y la que tendría el dictamen principal, tiene 31 integrantes, es presidida por la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, de la Unión Cívica Radical, y vamos a ver un poquito cómo está integrada la comisión. Tiene que ver con... a ver la siguiente placa. Bueno, tiene 31 integrantes, que son de las diferentes fuerzas políticas que lo integran, y dentro de esos 31 integrantes vos tenés a las diferentes fuerzas con la siguiente relación de equilibrio, digamos. Tenés 13 de Unión por la Patria. Recordemos, el número es 31, vos para tener una mayoría, es la mitad más uno, tenés que tener 16. Unión por la Patria, para ir en busca de un dictamen de mayoría, tiene 13. La Libertad Avanza y el PRO, que lo podemos tomar como una unidad en este tema, porque ya lo mostraron durante el debate previo en la primera parte de la ley base, se están actuando en sintonía, tienen 9. Ahí tenés los dos mayores contrapesos y después salís en la búsqueda de el tercer sector, digamos, que es el que queda, para ver quién llega al número 16, que si es que solamente hay dos dictámenes. La Unión Cívica Radical, con sus permanentes debates internos y su permanente fricción entre un sector más cercano al gobierno y el otro, tiene 4 diputados de los 31 y completan la comisión. Vemos la siguiente. Completan la comisión. Hacemos coalición federal, el bloque de cordobeses, de Pichetto, de Monzó y de la coalición cívica, que tiene 3. Innovación Federal, que es de las provincias de Misiones, Río Negro y Salta. Neuquén se fue de este bloque, eran 9, ahora son 8. Innovación Federal, un integrante en esta comisión de Previsión y Seguridad Social. Y la izquierda tiene un integrante también, seguramente este diputado de la izquierda va a actuar en sintonía con Unión por la Patria. Ahí te están definiendo, entonces Hacemos Coalición Federal y la Unión Cívica Radical, te están definiendo el dictamen como te definen el DNU, como te definen la ley base. Digo, en esta comisión también se ven que en esta primera instancia legislativa son los árbitros de lo que pueda pasar con este proyecto que tiene que ver con la fórmula de movilidad jubilatoria. Comisión que empezó a trabajar antes de que el Poder Ejecutivo dictara el decreto estableciendo cómo va a ser la fórmula y diciendo cómo se va a continuar y cómo se va a definir sobre todo el tema del empalme entre un sistema y el otro. La comisión dijo, bueno, hay decreto del Poder Ejecutivo, igualmente vamos a seguir trabajando, y entonces mañana desde las 16 horas, nueva reunión expresando la continuidad de lo que fue la semana pasada, la primera reunión en la que, como decíamos, hubo funcionarios y hubo invitados especialistas en previsión. Lo interesante ahí también que participó el defensor de la tercera edad, Semino, haciendo un semblante de la vida, ¿no? La vida cotidiana de un jubilado hoy en la Argentina, porque más allá de hablar de fórmulas, de empalmes, de bonos, de pérdida de poder adquisitivo, estamos hablando de personas que trabajaron muchos años para nuestro país, que se sacrificaron, que fueron clase productiva y que, lo de siempre, ¿no? Llega el momento de jubilarse, en muchos casos no han tenido la oportunidad de estar registrados muchos de esos años, no cuentan con los años de aporte necesarios, ni que hablar si son mujeres, si estuvieron dentro de la informalidad, y cómo está, digamos, desagregada la canasta del jubilado, qué significa
que hoy un jubilado necesita en promedio 700.000 pesos para cubrir qué, ni que hablar que en general el jubilado alquila, en general el jubilado se ha empobrecido mucho más que otros referentes de la sociedad, ¿no? Aquellos que por ahí podían contar con la ayuda de algún ser querido, de un hijo, de un sobrino, hoy también ese hijo o ese sobrino está en una situación donde ya no le alcanza el mango para darle algo de sustento a ese jubilado en la familia. Vemos, lo comentábamos todos estos días, ¿no? Jubilados que van y aprovechan la oferta del día del supermercado para ver si ese día consiguen un poquito de carne, jubilados que a pesar de que el cuerpo no les da, caminan más que tomar o hacer el recorrido mínimo del colectivo, yendo con todo el esfuerzo que significa la bolsa con las compras, van y compran a donde consiguen un descuento o a donde saben que les dan un fiado. Digo, vos en eso tenés un margen, como decís, comprar menos, en vez de comprar por kilo, por ahí compran por dinero, que lo hemos dicho también en algún programa, no sé, 400 de pan en vez de comprar por peso. El asunto es en el tema medicamentos, donde vos no tenés mucho margen de economizar. Sí, donde en promedio, también lo dijo Semino, gran parte de esa canasta de jubilados va en el consumo de un promedio de 10 medicamentos por día. Sí, claro. Que en realidad ya hoy es un número menor, porque en realidad no porque estén mejor de salud o porque la ciencia haya avanzado mucho para que puedan sustituir esos medicamentos por otra cosa, sino porque no les da el bolsillo, entonces van a la farmacia. Y te lo dice Pereta, de los farmacéuticos, ¿viste? Sí. Van a la farmacia y dicen, a ver, ¿me decís el precio de todos estos medicamentos? Y eligen, dentro de todo lo que realmente necesitan, eligen cuáles llevarse. Tenés y dejan uno de la otros. Presión y uno del sueño, y decís, bueno, el de la presión es más importante, voy con ese, el otro no. O es más barato, claro, incluso midiendo por precio. Incluso midiendo por precio. Y, bueno. Un denominador común desde hace ya... varios años, no quiero poner un número, pero hace varios años, que es, me ayudan mis hijos. Sí, es un denominador común. También. Y tengamos en cuenta algo. Si es que pueden. Y tengamos en cuenta otra cosa. El otro día estaba en una charla averiguando básicamente información para entender un poco más el contexto. Cuando uno llega a una determinada edad, hablamos de la edad jubilatoria en adelante, una persona que necesita, que por urgencia, que por necesidad tiene que pagar una obra social privada de buen nivel para una buena atención por alguna problemática importante de salud, estamos hablando de promedio de 220, 240, 250 mil pesos por mes. Estamos hablando de una de las privadas más importantes, pero que tienen una cobertura necesaria para lo que es un problema de salud importante. Sobre las prepagas también se viene hablando mucho porque, las prepagas tuvieron en los últimos 6 meses un 140% de aumento. Sí. Y se habla desde ayer porque el ministro de Economía salió a decir que se fue un poco la mano. El propio ministro de Economía. Sí, iba a decir eso. Sí, porque en la entrevista con Jonathan Viale, claro, es Viale el que le dice, bueno, se fueron un poco a la M con esto, ¿no? Sí, pero va a haber una reunión en este sentido. Son muy pocas las prestadoras de salud privada. Está muy concentrado el mercado. Muy concentrado el mercado, como casi todo. Alimentos es lo mismo, bueno, ya lo venimos diciendo. Pero la realidad es que también, a la vista de lo que viene sucediendo, se van a reunir. Y si el mercado se regula solo, o sea, digo, en términos concretos, y de nuevo, sin cuestionar, se reúnen, ¿para qué? ¿Y de qué depende esa reunión? O sea, ¿o qué va a pasar después de esa reunión? Que todos que vengan a explicar por qué esos aumentos desconsideradísimos para con las personas, porque es la salud de las personas. Y estamos hablando de personas que por ahí están en un tratamiento, que no pueden salirse de la prepaga, ¿no? O de pronto tenés un grupo familiar y decís, ¿qué hago, che? ¿Me salgo yo para dejar a mis hijos en esa prepaga? O sea, es contradictorio lo que vos decís, el discurso de que el mercado regula solo, con decir voy a tener una reunión a ver qué puede surgir de ahí. También el gobierno tiene esta política de los precios se acomodan solos porque cuando no hay demanda baja. El asunto es que de las principales prepagas te dicen no necesitamos tantos
a tantos clientes, digamos. Si están pasados en las prepagas, claro, si no queremos pocos clientes premium que la puedan pagar. Sí, los obvio. demás no nos importa que estén en el sistema. Porque lo único que hace es entorpecerte la contraprestación. Claro. Te satura la guardia, te pone sí. al profesional de la salud con sobreturnos trabajando, no sé, 20 horas que ni siquiera puede cumplir, entonces no le sirven a las prepagas. No, si la prepaga no le sirve al médico que le pagan poco y tarde. Menos. Y a vos, cliente de esa prepaga, tampoco. Yo saqué un turno en diciembre para una especialidad pediátrica, me lo dieron para julio. Andás a ver si yo en julio puedo tomar ese turno. Sí. Justo ese día pase algo. Bueno, pero los médicos no, también. Y que no le pase nada a mi hijo desde diciembre a julio, porque no sé qué hago. ¿No? O sea, en una especialidad pediátrica importante. Pero una médica me decía lo mismo. Dice, a mí me están poniendo turnos para dentro de 4 meses y yo no sé si ese día tengo que salir para llevar a mi hija a algún lado y no puedo hacerlo, no puedo estar. Y es insoportable. O tenés un día impostergable de trabajo. Sí. Porque sucede algo importantísimo y no lo puedes hacer. ¿Qué tenés que hacer? Y me ha pasado. Claro. Bueno, ¿hacemos una pausa? Ya venimos, una pausa muy cortita y seguimos con más. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley.
Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas. Acá estamos de regreso después de la pausa, ahí acomodando el agua que queda sobre el escritorio. Bueno, tenemos mucho para contarles porque se empiezan a constituir más comisiones, que en definitiva es importante porque le va a dar otro ritmo, le va a imprimir otro ritmo a la actividad parlamentaria. Jessy, ¿cómo andás? Bienvenida. ¿Cómo andás, Meli? Muchas gracias. ¿Cómo va todo? Bien, esperando estas reuniones constitutivas. Hoy también va a haber una que va a tener debate, que es la de defensa, sí. Que tiene varios proyectos, creo que es alrededor de las 15 horas, no, a las 16, perdón. A las 16. La de defensa nacional. La preside López Murphy. No me acuerdo ahora. No. ¿Quién la preside? La de defensa. Yo tampoco, igual nos vamos a entrar porque son justamente constitutivas. Pero bueno, la Comisión de Defensa, interesante porque estamos pegaditos a lo que fue la fecha del aniversario de los caídos por la Guerra de Malvinas, las declaraciones que volvió a hacer ayer el presidente de la Nación en relación a cómo ve que debe reencauzarse el reclamo por la soberanía de las islas, las declaraciones que hizo la vicepresidenta Victoria Villarroel también en el acto del 2 de abril, y también porque hay una serie de acuerdos que tienen que aprobarse en la Comisión de Defensa que tienen que ver con acuerdos de entrenamientos de tropas, ¿no? De entrada y de salida de tropas, y son entrenamientos que, por supuesto, son acuerdos a veces de más de un país, pero en general son acuerdos bilaterales que tienen que estar suscriptos o que tienen que estar rubricados aquí en el Congreso y que es importante que se agenden, que se aprueben, más allá de otra serie de resoluciones. Hay un proyecto que tiene que ver con Malvinas. Mañana en la Comisión de Defensa es para declarar a la 6ª Brigada Aérea Brigada Heroica. Es un proyecto de resolución. Y después, como decías, hay un acuerdo de cooperación con Italia. Con Italia por entrenamiento de tropas. Sí, tiene que ver, suscrito en Roma en septiembre del 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri. Claro. Bueno, esa es una de las comisiones que va a tener lugar hoy. Nosotros obviamente vamos a estar mostrando y contando tal como fue el debate la semana pasada en la de previsional. A Martín, que no le di la bienvenida, que de repente habló, apareció. Formalmente bienvenido a este fragmento.
Bueno, ¿y qué otras comisiones? Yo sé que están acá, pero vieron que les conté que sí, se la rompieron los anteojos y no veo. Claro, las constitutivas son las 13:30, que está Población y Desarrollo Humano. También se va a constituir la de intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios, de obras públicas y también la de personas mayores. Esa es la tanda del día de hoy. En el día de mañana también va a haber otra tanda de comisiones constitutivas y también va a haber una sesión informativa y de debate de diputados de previsión social, que es una continuidad de la que tuvimos la semana pasada, y el jueves hay otra tanda de constitutivas. Bueno, a ver, atención, sobre cuestiones fluviales, pesqueras, el nombre es más complejo, no me acuerdo ahora cómo es. Intereses marítimos. Intereses marítimos, recordemos también que una de las primeras cosas que empezaron a sonar fuerte con la presentación de la ley de bases fue justamente toda la cuestión vinculada a la actividad pesquera en el sur de nuestro país, con la agenda que plantearon ahí los gobernadores del sur, que se mantuvieron cohesionados, que siguieron actuando en grupo reclamando esto, ¿no? Como las cosas que estaban descritas en ese decreto de necesidad de urgencia en relación a cómo los países visitan nuestro cono sur, los mares antárticos y los mares del sur, a donde lo que quieren es generar mayor actividad pesquera, un poco no protegía a la actividad nacional, ¿no? Esto de que podían entrar buques con límites que ahora no me acuerdo cuáles eran, pero que estaban como peligraba una de las actividades centrales para muchas de las provincias, que genera, además de alterar considerablemente nuestra fauna, ¿no? Porque si vos empezás a indiscriminar la pesca, generas un desbalance en el ecosistema de esa región, y hay muchas provincias que dependen principalmente de esa actividad. Y se potenciaba, ¿no? Porque ahora existe ya una depredación por la falta de control. Lo que planteaban los gobernadores patagónicos es que potenciaba, ¿no? Con esa liberación. Claro, esa desregulación. Pero, claro, del mercado. Pero ya es un tema, ¿no? La depredación del recurso de la merluza ante la falta de control, que no tiene posibilidades, ¿no? El país, por falta de presupuesto, de controlar todo su mar argentino. Está el tema de la famosa milla 200 y bueno, hasta qué punto eso digamos se cumple o no. Están los videos del cineasta Piñeiro, que cada tanto hace, ¿no? Y es una ciudad que se ve y bueno, digamos, el límite es muy frágil, ese kilómetro 200, porque bueno, sabemos que el recurso tampoco es que se queda en un lugar. También hay polémica por algunas especies protegidas que no se respeta y también se pescan. Sí, es como, también se acuerdan todo lo que era la trazabilidad de la pesca. Claro. Y un todo proyecto que estuvo cerca de aprobarse. Sí. Y al final quedó ahí. Tenía bastante consenso, aparte y que era, varios bloques. y explicaban que era como bastante importante para generar la incorporación de la proteína de pescado en el mundo, ¿no? O sea, cuanta más trazabilidad tenés más chances de poder poner ese producto en el mercado internacional, que si vos no podés hacer un recorrido retroactivo de cómo ese producto llegó a la góndola. Claro, y bueno, y parte de los fundamentos de ese proyecto era también para evitar la pesca ilegal, o sea, porque Exacto. si vos tenías una trazabilidad de todos los productos, era más difícil que pasen o lleguen a las góndolas. Exacto. Los que habían sido, o sea, que fueron capturados de manera Claro, ilegal. que no estaban habilitados, los Claro. barcos no habilitados. Sí, esa es importante. También es importante la comisión que vos decís de la tercera edad, porque va pegadito a algo que nos vas a contar ahora, que es la actividad que tuvo la Comisión de Previsión Social y Previsión y Seguridad Social. Previsión y Acción Social, que debatió alrededor de la vida de los jubilados y esta nueva fórmula, que el debate es si actualiza los saberes de los jubilados o si en realidad lo que hace es que no sigan cayendo su poder adquisitivo, como ahora que se venía derrumbando considerablemente, independientemente de los parches que se puedan ir desplegando, ¿no? Claro, y es un tema recurrente, Meli, el de los jubilados. La semana pasada tuvimos una bastante extensa comisión de Sí. Previsión y Seguridad Social,
donde la novedad fue que participaron funcionarios también, o sea, no estaban confirmados al inicio, luego los confirmaron horas antes o la noche anterior, y hubo bastante polémica porque hay definiciones contrapuestas de alguna manera, Seguro. o visiones contrapuestas de qué es lo que debería hacer la movilidad. Por ejemplo, uno de los que participó, que es el ex subsecretario de Seguridad Social, o sea, bajo la gestión de Mauricio Macri, hoy está colaborando con el gobierno, que es Alejandro Chiti, que dijo la movilidad no es ni para que ganen ni para que pierdan, ni para recomponer, la movilidad es para mantener el poder adquisitivo. Entonces eso generó un poco de polémica. Sí, porque en ese momento la diputada María Eugenia Vidal le dice, no, bueno, acá están diciendo los otros diputados que no se están actualizando los saberes, no se están recomponiendo los saberes de los jubilados, y la realidad es que ahí el propio Chiti dijo, sí, es que nosotros no estamos recomponiéndolo, estamos evitando que se siga desplomando. Claro. Como que la contradijo una diputada que está, digamos, está más cercana al gobierno que otros. Claro. Aliada, claro. Claro. Ahí la discusión es por el empalme y también por la compensación, ¿no? El gobierno lo que propone es una compensación menor a algunos bloques de la oposición. Claro. La coalición cívica proponía compensar con un 20% más allá de que después la movilidad acompañaba la inflación, un 20,5, si no me equivoco, 20,6, que fue la inflación de enero. Claro. Y el gobierno propone un monto menor. Así es. Y bueno, ahí veíamos en las placas que, porque este debate en la Cámara de Diputados comenzó cuando hubo un emplazamiento, de alguna manera se convocó en realidad una sesión por parte de Hacemos Coalición Federal, había el primer proyecto para establecer una nueva movilidad jubilatoria, fue el de la Coalición Cívica, que es parte de Hacemos Coalición Federal. Esa sesión no logró el quórum, pero a partir de allí se conformó esta Comisión de Previsión y Seguridad Social. Ahora, de alguna manera el gobierno saldó el debate o le dio un primer cierre estableciendo una nueva fórmula de movilidad por decreto, que es este decreto 274, donde los funcionarios que participaron el jueves pasado explicaban que el DNU tiene dos partes. Hay una parte que es establecer la nueva movilidad por inflación a partir de julio por los saberes de junio. Y después está la otra parte del DNU que establece cómo hacer esa transición o el empalme, o sea, cómo va a funcionar la movilidad entre abril y junio, que ahí ya empieza a actualizarse por inflación. En abril se da una única compensación de alrededor del 12%, que es lo que ahí genera un poco de polémica. Esa es la discusión, claro. Claro, y los bonos de 70.000 pesos, porque los bonos se discutió poco el otro día en la comisión, pero es un punto muy importante que sí marcaron varios de las organizaciones de jubilados que participaron, porque quedó congelado el bono. O sea, lo que pasaba con la fórmula anterior, la del gobierno del Frente de Todos, es que como no daba bien la fórmula, se terminaban compensando todos los meses con bonos. Bueno, el último es un bono de 70.000 pesos. Entonces, lo que hace el gobierno con este decreto es, para esa transición, decir, bueno, hay un tope ningún jubilado puede cobrar menos que 245.000 pesos aproximadamente, ¿no? Sí. Entonces, si el haber está por debajo de eso, se termina completando con este bono, pero nunca va a ser más de 70.000. Entonces, ahí hay algunos cálculos que dicen, que hay sectores que podrían perder y hay distintos regímenes. Así que, esto es un poco lo que la decisión que tomó el gobierno a partir de este DNU. Eso no impidió que la comisión continúe con el debate. Hay 11 proyectos en total presentados por muchísimos bloques para establecer otra forma de movilidad. Hay de la Coalición Cívica, como decíamos, hay también de Innovación Federal, de la diputada salteña Caletti, hay del Frente de Izquierda, hay de Unión por la Patria, hay del radicalismo, hay, de todo, casi todos los bloques tienen... Del PRO también, ¿no? Del PRO también, de Vidal, de María Eugenia Vidal sí. también hay un proyecto. Entonces, por eso estas comisiones continúan y en el día de mañana hay expositores, pero van a empezar a debatir. Si todos, Jessy, si todos esos bloques se ponen de acuerdo, los que tienen proyecto, holgadamente consiguen no solamente aprobarlo, sino hasta los 2/3 en caso de que el gobierno lo vete, para insistir. Claro.
Pero claro, hay muchas diferencias internas, tal vez no en este tema, pero sí en cuanto al posicionamiento político, ¿no? Entre el PRO, Unión por la Patria, la izquierda, el radicalismo. Claro, así es, sí. Se presume por los debates que viene habiendo y lo que dicen desde varios bloques es que habría varios dictámenes. O sea, porque los distintos bloques tienen acuerdo en hacer una nueva movilidad y que sea por ley, algo que incluso los funcionarios que participaron el jueves pasado dijeron, nosotros establecimos desde el gobierno la nueva movilidad por decreto, pero nos gustaría que el Congreso lo transforme en ley, para darle más sustento, más constitucionalidad, más perdurabilidad hacia adelante a este cambio. Y por lo que decimos siempre también, ¿no? Por el peso después que terminan teniendo esas definiciones en la sociedad. No es lo mismo que salga porque hubo un debate profundo, porque se escucharon a todas las partes, porque hubo consenso, porque se pudo negociar, que salga por decreto. No termina teniendo el mismo peso y el mismo efecto en la sociedad, más allá de que lo que se busque sea mejorar en algún punto la calidad de vida de los jubilados, no, Claro. digamos, no tiene el mismo impacto desde lo político, Claro. que salga por decreto a que salga como ley. Por supuesto, bueno, y eso fue una de las declaraciones de Mariano de los Heros, que es el director ejecutivo del ANSES actualmente, que pidió, o sea, que expresó que la intención del gobierno es que se transforme en ley lo que está planteado en el DNU, y otro de los puntos que con los que polemizó de alguna manera el actual director ejecutivo de ANSES, dijo que el problema del achatamiento de la pirámide de las jubilaciones no es por la movilidad, sino por políticas que tuvieron gobiernos anteriores, como por ejemplo la moratoria, que hace que se desfinancie los recursos que tiene ANSES porque se le dan jubilaciones a quienes no aportaron como corresponde, digamos, sus 30 años, etcétera. Bueno, eso generó polémica porque, bueno, implica debatir el trabajo informal, de quién es la responsabilidad de que exista ese trabajo informal, o sea, por qué no hay más aportes en todos los recursos del ANSES. Eso, bueno, contestaban desde algunos bloques y que en última instancia también es, bueno, es el derecho también de, o sea, que no es que gente que no trabajó en su vida como no sé para si tener derecho a una jubilación. Sí, y nunca se termina saldando la cuestión de los que tienen acceso a las jubilaciones de privilegio, y no se termina saldando el que todavía no está la explicación sobre por qué no se meten más profundamente con los trabajadores de la justicia, el poder judicial, ¿no? Es como también una parte que nunca se termina del todo allanando, independientemente de algunas decisiones que se fueron tomando. De lo que sí se habla respecto a las jubilaciones de privilegio es de la autolimitación de la jubilación de privilegio, que el propio Milei, si sale esta ley, va a tener Milei y Villarruel, porque va a ser a partir de ahora en adelante, no se puede ir para atrás. De hecho, se difundió un número que enojó muchísimo, que es el precio de la jubilación de Alberto Fernández. Sí, ¿sabes que lo recordó María Eugenia Vidal, del PRO? Tomó la palabra en la comisión de la semana pasada y trajo este debate que vos decís sobre la jubilación de privilegio que tienen expresidentes y exvicepresidentes. Que se la aprobó el mismo macrismo, 7 millones de pesos, dijo 7 millones de pesos, sí, que había percibido Alberto Fernández en calidad de expresidente. Y bueno, desde los funcionarios dijeron que hay un compromiso de avanzar en cuestionar, no cuestionan igual, o sea, no se meten desde el gobierno con el tema de los jueces. No, por eso te digo. Con eso no, y eso es un señalamiento que le hacen tanto desde Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, que de hecho también tiene presentado un proyecto para eliminar la jubilación de privilegio e incluye a los jueces. Es tan desparejo, ¿no? Toda la cuestión, digamos, la cuestión de la pirámide, cómo ese bono solamente contempla a quienes están en la primera escala jubilatoria, el que se pasa por un poquito pierde como en la guerra y tampoco puede vivir de esa jubilación. Bueno, las historias de vida de los jubilados se escucharon, se expusieron en la comisión, se escuchó al defensor de la tercera edad y uno lo escucha todos los días, solamente con el ejercicio de salir un poco a ver cómo impactan estas medidas y cómo impacta el precio de los alimentos, el precio de los medicamentos. Medicamentos aumentaron en promedio un 25%.
un 25% y cayeron las ventas un 40% en medicamentos. 40% de caídas en medicamentos. O sea, cayeron todas las actividades, ¿no? El ACA me dio a conocer un informe, un relevamiento en 7 actividades, cayeron todas, pero bueno, la de medicamentos claramente es como lo sensible. Como lo que no puede pasar, ¿no? O como que pone de una manera muy brutal en evidencia cómo impacta estos meses difíciles en un grupo social que ya viene pasando la mala, no de ahora, esto no le corresponde a Javier Milei, esto es lamentablemente el resultado de que hayan sido los olvidados durante muchos años. Acuérdense lo que pasó durante la pandemia también, ¿no? El reclamo de las personas que estaban en ese extremo de la vida, sintiéndose totalmente discriminados con las medidas que se tomaban y cómo la pandemia especialmente descuidaba hasta cuestiones vinculadas a la salud mental de los jubilados. Claro, sí. Va a ser un tema también que se apruebe, ¿no? Una ley, como quiere el gobierno, como para lo que decías antes, Meli, de una cosa es un decreto, otra cosa es una ley, ¿no? La fuerza que tiene una ley. Pero en este caso va a ser difícil, va a ser todo un desafío muy complicado, podemos adelantar, porque ningún bloque va a aceptar convalidar el decreto, porque va a proponer, estando en la oposición, un mayor aumento, ¿no? Una mayor compensación para los jubilados. Por eso lo que decía Jessica de que cada uno tiene su dictamen, probablemente cada uno vaya con su propuesta más beneficiosa que la que plantea el gobierno. Después cada uno, cuando es gobierno, el PRO cuando fue gobierno, lo que era Juntos por el Cambio, o Unión por la Patria cuando fue gobierno, tal vez también dejaba atrás, generaba una pérdida de poder adquisitivo para los jubilados, pero desde la oposición es diferente, ¿no? Para convalidar. Si hay un acuerdo, tendría que ser un acuerdo muy beneficioso para los jubilados que el gobierno no está dispuesto a dar, ¿no? Claro, así es. Y bueno, y son 2 los debates centrales que estuvieron presentes en la comisión del jueves pasado y que van a estar en los dictámenes también y en el debate entre diputados del día de mañana, que uno tiene que ver con cuál es la mejor forma de calcular una movilidad, porque hay distintos criterios o incluso algunos plantean una combinación para evaluar cuál de los distintos índices da mejor para beneficiar a los jubilados. Entonces está por un lado quienes plantean, se defiende el criterio de que sea una actualización por inflación, que recordemos que eso tiene 2 meses de retraso, digamos, ¿no? O sea, en julio, por ejemplo, se paga en base a la inflación de mayo. Y así, o sea, sucesivamente. Entonces está quienes plantean eso, está quienes dicen no, es mejor, desde Unión por la Patria defienden de alguna manera que sea en base también a la recaudación y a la evolución salarial, porque dice quizás la inflación empieza a desacelerarse, pero repunta la actividad, que es un poco la expectativa que tiene el gobierno con sus distintas políticas. Entonces, en ese caso, si vos lo tenés por inflación, perderían o los jubilados no participarían de ese crecimiento económico. Entonces dicen, ¿por qué no combinamos? Decimos, bueno, que sea por inflación o por la evolución salarial, entonces la que dé mejor, claro, sea la movilidad. Sí, recordemos que a la fórmula de movilidad jubilatoria no solamente quedan afectadas las jubilaciones, sino que hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con asignaciones a otros universos sociales que también dependen de esta fórmula que se apruebe, que claro, son asignaciones universales por hijo, que la son los pensionados también, o sea, no es solamente mercado productivo retirado, claro, o sea, es como, digamos, de esta fórmula después quedan afectadas otras claro, prestaciones del Estado. Y una tercera opción que se plantea de cómo hacer esta movilidad es quienes dicen, bueno, si las cosas hay que pagarlas por lo que valen, a los jubilados hay que pagarles por lo que les cuesta vivir. Entonces hay que hacer una canasta básica al jubilado. Que existe, que está calculada. Bueno, Semino, que vos lo mencionabas recién, defensor de la tercera edad sí, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cálculo que hizo, por ejemplo, de cuál debería ser el haber mínimo para un jubilado en marzo, 685.000 pesos.
está bastante lejos, o sea, esa fue parte de la exposición que hizo él y también el periodista de Clarín, Ismael Bermúdez, que es especialista en el tema, que está muy lejos de los 240.000 que está aproximadamente ahora el haber mínimo. Con las cifras que conocimos de la Universidad Católica, de la UCA, que mide la pobreza, 6 de cada 10 argentinos son pobres y dentro de ese universo están principalmente afectados los niños y los adultos mayores. Claro. Digamos, de hecho, es muy común si uno recorre a boca de jarro las calles, sobre todo, digo, las que recorremos nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero esto extendido en todo el territorio argentino debe ser todavía más contundente. Vos ves que hay muchas personas nuevas en situación de calle y mayormente son personas que están totalmente expulsadas del sistema, ¿no? Después tenés, obviamente, un universo de personas que están afectadas por otras cuestiones como puede ser consumo problemático o situaciones de violencia intrafamiliar, pero vos también tenés un componente de personas viviendo en la calle nuevas que son adultos mayores, que son personas que por ahí contaban con la ayuda de alguien de la familia o que viven en una habitación o en una pensión y hoy claramente no pueden. Y no es muy difícil hacer el cálculo. Si la canasta básica del jubilado está en 700.000 pesos estimada y la jubilación mínima, que es la que cobra la mayoría, está... hoy ni siquiera llega a los 240.000 pesos, va a llegar a los 240.000 pesos. Claro. Y esa recomposición... Ahora en abril, sí. Por eso todavía no. Esa recomposición va a ser encima en 2 tramos. Incluso, bueno, uno puede imaginarse que es realmente más que una peripecia ser un jubilado y sobrevivir en este país. Sí, bueno, esos fueron un poco los testimonios de varios de los expositores que representaban a distintas organizaciones de jubilados y ellos hacían mucho hincapié en el segundo eje del debate, que es cuál va a ser la base para empezar a calcular la nueva movilidad, que tiene que ver con esto, bueno, cómo es el empalme. Está bien, vos a partir de julio vos vas a calcular por la inflación, pero ¿cuál va a ser la base de cálculo? Ahí es donde está la discusión y es lo que plantean los otros bloques. Bueno, Torres, por ejemplo, Alejandra Torres de Córdoba, Hacemos Coalición Federal, decía por qué en vez de hacer una recomposición del 12,7, creo que es lo que propone el DNU, no se hace en base a la inflación que hubo en enero, en diciembre, o sea, poder agarrar el momento más alto de la inflación y recomponer sobre eso. Algo parecido plantean desde la coalición cívica y bueno, después están quienes, al Frente de Izquierda, que insiste mucho con este planteo de calcular sobre lo que cuesta la canasta básica del jubilado. Pausa cortita y ya seguimos con más Primera Edición aquí en la pantalla de DTV. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas. Otro de los temas que forman parte de la actualidad y el debate es la gran pregunta sobre qué va a pasar, porque es un reclamo que muchos gremios le están haciendo a este gobierno, si se recompone o se restituye la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, ¿no? 800.000 trabajadores que habían quedado fuera del pago de impuesto a las ganancias. Esto fue mientras Sergio Massa se candidateaba para ver si podía ser presidente. Ayer el ministro del Interior lo que aclaró es que lo que se está negociando es algo que muchos gobernadores están pidiendo, que es que se restituya este pago de ganancias para 800.000 trabajadores, porque es un impuesto coparticipable. Lo que se aclaró es el piso desde el cual se va a pagar ganancias, porque había también ahí dudas, y se fijó en 1.800.000 pesos. Impacta más, ustedes imaginarán, en algunos gremios que en otros. Ya hay ahí también una preocupación al respecto, sobre todo de cara a
los índices de inflación que tenemos y cómo algunas paritarias necesariamente han tirado los salarios para arriba. No significa que eso le ha recompuesto la vida a muchos trabajadores. Y por otra parte, que no va a ser retroactivo, es decir, no se va a cobrar ese impuesto tratando de saldar todos los meses que esos trabajadores no estuvieron incluidos, ¿no? Eso también porque se había generado todo un debate, ya que es un cálculo anual el que se hace de impuesto a las ganancias. Esto es otro de los temas que seguramente forme parte del universo de lo que se discuta aquí en el Congreso de la Nación, ya que cuando se eliminó esa cuarta categoría pasó por el Congreso de la Nación. Ahora bueno, puede ser que se sí, discuta con la ley bases, con la nueva exacto. ley bases. No está del todo definido. En un momento Martín Menem me había dicho que podía discutirse aparte. No está del todo definido, pero es una posibilidad. O con el paquete fiscal. Sí, hay algunas imprecisiones al respecto de esa discusión, pero para los gobernadores es un tema muy importante porque es un impuesto coparticipable que no han logrado que se compense ni con el impuesto país, ni con el IVA tampoco, ya que cayó considerablemente el consumo, porque parte de del regreso de ese impuesto en términos de recaudación iba a volver en IVA y no es lo que pasó porque está cayendo el consumo en casi todas las actividades. Entonces, bueno, hay una preocupación sobre las arcas de cada una de las provincias, ¿no? Sí, ahí hay diferencias igualmente entre los gobernadores del norte y los gobernadores patagónicos, claro, porque los gobernadores patagónicos, al estar ligados o muchos de sus votantes son de los salarios petroleros, de los sindicatos que cobran sueldos más altos, entonces están más bien reticentes a reincorporarlo, y en el caso del norte sí dicen, bueno, necesitamos urgente los recursos de la coparticipación. Entonces, bueno, está un poco esa tensión entre ambos, y hay que tener en cuenta también que lo que venían evaluando, además de establecer 1,8 millones para solteros, 2,2 millones para casados, es una actualización anual por IPC de esas escalas, desde cuándo empezarían a pagar, con lo cual eso también haría, el problema que tiene es que haría que muchos trabajadores, o sea, a vos te lo descuentan mensualmente, lo de ganancias, entonces quizás muchos trabajadores, si hay paritarias, todos les van a descontar ganancias, van a ingresar más trabajadores y recién una vez al año ahí se termina de acomodar, pero a vos el descuento por mes te lo van a hacer igual, entonces eso puede hacer que muchos trabajadores terminen ingresando no solo los que antes pagaban, sino nuevos. Sí, lo que se cuenta siempre cuando se dan estas discusiones alrededor del impuesto a las ganancias, ¿no? Hasta dónde es un impuesto a riquezas y hasta dónde es un impuesto al salario, hasta dónde hoy 1.800.000 pesos, que claramente es, digamos, son sueldos muy abultados en términos nominales, ¿no? 1.800.000 pesos hoy por hoy no gana la gran mayoría de los argentinos, pero lo cierto es que si uno dolariza, si uno pasa ese sueldo a dólares, en realidad, comparativamente en la región, no es un sueldo tan disparatado sobre lo que hoy por hoy cobra cualquier otro trabajador promedio en cualquier otro punto de América Latina. Y lo que decís vos, hay provincias donde 1.800.000 pesos no es lo que es para la ciudad de Buenos Aires. Si uno lo traduce en tarifas, si uno lo traduce... Sí, en el sur es más caro. En supermercado, en un montón de cosas, ¿no? Porque suena a un montón de dinero para vos, para mí, para todos, pero claro, en el sur... por ejemplo, ayer lo hablábamos con Pablo Moyano. Muchos camioneros hoy están comprendidos o quedarían comprendidos en el impuesto a las ganancias, pero también tienen... se les computan muchas horas de nocturnidad, muchas horas de extras, que un camionero no puede llegar hasta un punto de decir, no me conviene seguir haciendo horas porque voy a cobrar menos a fin de mes. Tiene que seguir su recorrido. Tiene que terminarlo, sí. Exacto, que eso es algo que quedó en evidencia cuando todos los gremios pasaron por el Congreso para debatir alrededor de esto, de la eliminación de la cuarta categoría, y que también hace a la especificidad de cada actividad. Es como muy... dispar, ¿no? El esquema laboral de las distintas actividades, es algo obvio, ni que hablar si justamente van de una punta a la otra del país. Claro. Por ejemplo, los camioneros. Bueno, ahora en un ratito nada más, ¿qué comisión se constituye? ¿Cuál de todas? Estamos con la de Población y Desarrollo Humano. Mira, ahí tenemos las imágenes justamente. Ya vemos una sala... bastante colmada de personas, de protagonistas. ¿Tiene invitados? ¿Sabemos algo? No, porque es constitutiva. Sí, solo para votar autoridades y para formalizar quiénes van a ser sus integrantes.
Como Sí. contaba Jessy al principio, hay varias que se constituyen hoy, mañana, el jueves, como para ya que arranque el debate en diferentes temas, ¿no? En diferentes proyectos. Había arrancado las comisiones con 4, 3 para la ley de bases anterior Sí. y también relaciones exteriores. Bueno, ahora se constituye el resto y hay que ver si la nueva ley de bases va a más comisiones o se mantienen estas 3 originales. Un pedido de la oposición es que vaya a algunas más. Claro. Más allá de que la ley de bases ahora es más acotada. Claro. Pero de todas Bueno, esa maneras es un tiene- poco, creo, la estrategia que estaba evaluando también el Poder Ejecutivo, porque si algunos decían que en vez de enviar un nuevo texto, iban a directamente basarse en el texto original presentado y hacerle las modificaciones en plenario de comisiones. Eso, el beneficio que tendría, sobre todo para el oficialismo, es que se mantendría el debate acotado a las 3 comisiones que se conformaron en el periodo y que extraordinario. preside el oficialismo. Claro, y no tendría que ser girado ninguna otra más. Si entrase un texto nuevo, ahí quizás está más habilitado a que tenga giro a muchas otras comisiones. Sí, sobre porque- esto que estás diciendo vos también hubo algunas precisiones en estas últimas horas, y es que, bueno, se trata de darle la mayor celeridad posible porque... Buenos días, le doy la bienvenida a la Secretaría de Población y Desarrollo Humano. Mi nombre es Gladys Benítez, soy la secretaria administrativa de la comisión. Bueno, habiendo quórum, damos por comienzo a la reunión constitutiva. Vamos a dar lugar a la resolución presidencial 555, donde están todos los integrantes de la comisión, y también vamos a dar también el aval del 106, el artículo 106 perdón, estoy medio mareada. El artículo 106 del reglamento de la Cámara de Diputados, que también designa las autoridades de la Casa. También fijaremos día y hora de reunión, así que bueno, voy ahora a leer los integrantes de la comisión. Almirón Lisandro, Antola Marcela, Basterra Luis, Besana Gabriela, Cariñano Florencia, Chica Muñoz Jorge, Cumpitas Gabriel Felipe, De la Sota Natalia, De Sensi María Florencia, Frade Mónica, Freites Andrea, Manrique Mario, Maqueira Martín, Marín Barini Aliz, Martínez Álvaro, Montoto María Luisa, Neder Estela Maris, Outes Pablo Ismael, Pereira Julio, Poco Ic Lorena, Ketla Fabio José, San Nancy, Santillán Juliana, Santoro Leandro, Sarapura Natalia Silvina, Stolbizer Margarita, Trefinger César, Vallejos Alfredo, Vilca Alejandro, Villaverde Lorena, Sella Yesa Martín. Bueno, pasamos los invito a los señores diputados y diputadas a que propongan la presidencia de esta comisión. Sí, diputada. Buenos días a todos y todas. Un gusto estar en esta comisión que sin duda debería tener una agenda de importancia en estos tiempos, pensar en garantizar el desarrollo humano y la atención a los grupos vulnerables es estratégico. Quiero desde la Unión Cívica Radical hacer la reserva para la presidencia y agradeciéndole a todos esa posibilidad. Bueno, diputada, si hay otra propuesta para la vicepresidencia primera. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Era para proponer en la vicepresidencia primera a mi colega de bloque, a Varinia Liz Marín, abogada, ex secretaria legislativa de la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa durante 3 periodos e integrante de esta comisión
hace 2 años, y también para proponer como vicesegundo de esta comisión a Alejandro Vilca del FIT, dirigente sindical jujeño y exdiputado provincial de su provincia. Bueno, si quiere si quiere pasar, diputada Baliña, para seguir constituyendo la comisión. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer la propuesta de mi bloque y el aval de esta comisión para esta vicepresidencia primera. Es una comisión en la que estoy hace 2 años. Tuvimos un censo, recibimos a La Baña en aquel momento. Vamos a tener mucho trabajo para hacer. Lamentablemente ocurrió una situación muy, muy dura en esta comisión, por eso hubo pocas reuniones el año pasado. Pero bueno, quiero agradecerles y esperemos poder llegar a consensos que nos permitan pensar en políticas poblacionales que son muy importantes. Soy de una provincia que tiene mucha, digamos, desigualdad en la población, un sector muy poblado y otro no. Por ende, cualquier política que podamos para favorecer nos va a ayudar, supongo, a quienes vivimos en cada una de las provincias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, agradecerle también a esta vicepresidencia segunda. También vengo del interior, de una provincia con mucha desigualdad social. Es un momento crítico y seguramente esta comisión tendrá como el desafío, ¿no?, de debatir y poner por delante las necesidades sociales que son tan urgentes hoy en un país tan extendido, pero también tan desigual. Así que bueno, agradecerle a todos y bueno, a continuar, ¿no?, con esta comisión. Bueno, con respecto a las 3 secretarías, quedan reservadas por Unión por la Patria. Nos falta determinar día y hora de reunión. Sí, es como una formalidad. Nosotros siempre estamos. Miércoles 9:30, ¿les parece bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Los miércoles 9:30? Leandro, ¿estamos de acuerdo? Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, damos por finalizada la reunión. Bienvenidos a la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Bueno, algunos minutitos nada más, como bien explicaban los diputados, era una formalidad que era constituirla. No hubo acuerdo para designar la primera autoridad, es decir, la presidencia de esta comisión, ¿no? Pero le queda... No es que no hubo acuerdo, sino que se establece a qué fuerza política le corresponde, y en el caso de la UCR, que le correspondería la presidencia de la comisión, dijo que hacían la reserva y luego van a proponer el nombre. No hay acuerdo interno en el radicalismo. El radicalismo no se pone de acuerdo, por lo menos hasta ahora no definió quién va a ser el presidente de la comisión. Sabemos que en el radicalismo hay diferentes corrientes y bueno, en cada lugar importante hay una puja. A los radicales les gustan las internas, sabemos, ¿no? ¿Les gustan? Y por lo menos ellos dicen que son democráticos, republicanos, entonces hay debate para todo, hay debate o interna. La diferencia es estructural al partido, digamos, ¿no? Es como ya, de hecho, como digo yo, nació con dos papás. Por lo menos este año, viste, que eran 2 que se autopercibieron que podían ser presidentes. Hay que ver cuántos... Siempre hay una línea interna, después hay alianzas, ¿no? Claro, siempre seguro. Hay diferentes líneas. Sí, bueno, es una comisión que me imagino que, entre otras cosas, tiene la enorme misión de
analizar un poco los datos que arroja el último censo, ¿no? Y en función de eso poder elaborar políticas públicas, leyes que puedan subsanar algunas cosas que queden evidenciadas como resultado de esta encuesta de hogares, una encuesta que midió desde cuestiones estrictamente habitacionales, como también midió discapacidad, midió personas en riesgo de caer en situación de calle, bueno, se midieron cosas que antes no... Bueno, hubo también demoras en cómo se procesaron todos estos datos. Fue y no difícil hay... esta vez por la pandemia, ¿no? Fue en plena pandemia. Un año postergado y después todavía se mantenía la pandemia cuando se pudo hacer. Sí, tenés razón, y eso y también eso sin lugar a dudas corre un poco otra vez el debate sobre la metodología que se implementa para generar estos censos, ¿no? ¿Qué se pregunta, cómo se procesa, para qué sirve? Y en definitiva, ¿qué hacen después los políticos con esta encuesta? Me acuerdo que además quedaron muchos hogares sin censar, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan ustedes que también hubo como formas... bueno, pero porque todos habíamos quedado a veces viviendo en esquemas que eran accidentales respecto de dónde nos había alcanzado la pandemia también. Todo esto desordenó eso. Sí, me acuerdo, el censo se podía hacer, responder las preguntas por internet para agilizar, o sea, eso también generó algunos problemas en todo lo que fue el cómputo de los datos y todo el registro. Entonces, bueno, entre los que habían enviado y las casas que faltaban censar, bueno, ahí hubo algunas desinteligencias, evidentemente. Sí, y esta comisión también tiene me parece, un rol muy importante, aunque no ha tenido tanta actividad, también hay que decir, no sé a qué se refiere ahí una de las diputadas que habló con que vienen de una situación muy muy difícil, no sé exactamente a qué se refirió la diputada diciendo venimos de una situación muy muy complicada. La verdad no recuerdo cuál puede ser, o no tengo ni siquiera idea a qué puede referirse, pero sí uno puede decir que es una comisión que no ha tenido tanta actividad, por lo menos el año pasado, ¿no? No, es cierto. Bueno, y ahí un poco porque si bien la presidencia quedó con reserva de nombre para la Unión Cívica Radical, sí se quedaron las autoridades ya definidas de la vicepresidencia primera y la vicepresidencia segunda. La vicepresidencia primera es para Unión por la Patria, la diputada Varinia Lismarín, y la vicepresidencia segunda es de La Pampa, esta diputada, Alejandro Vilca en la segunda, que es diputado de Jujuy por el Frente de Izquierda. Sí. Ellas son los que sí establecieron y quedaron después, dijeron, 5 secretarías que le corresponden a Unión por la Patria, que hicieron reserva de los nombres, así que falta definir las próximas que hagan, tanto la presidencia como estas 5 secretarías. Sí, ahí las 5, es raro que las 5 le correspondan, ¿no? Sí, pareció pero eso, lo presentó pero así. debería tener alguna secretaría del oficialismo, el PRO, algunos otros bloques. Creo que quiso decir que las secretarías, de esas 5 debe haber algunas, le corresponde a Unión por la Patria. Pero sí, tiene bastantes lugares la oposición, porque el radicalismo, más allá de sus discusiones internas, no está alineado como el PRO con el gobierno, y también Unión por la Patria, la izquierda, en lugares preponderantes. Es claramente una comisión que no es de las principales, de las que el gobierno elige como para blindar, ¿no? y tener sus autoridades y su mayoría, como por ejemplo va a pasar mañana con juicio político, que ahí sí... Ahí el rumor es que le quedaría a la diputada Pagano. A la diputada Pagano. Sí. Ese es el rumor. Y va a tener más acotados los lugares, Unión por la Patria y la oposición dura. Sí. Parece que van a ser 13 lugares de los 31, o sea, quedan en minoría, no es que pueden impulsar algún dictamen o alguna iniciativa. Sí, estaba pensando en esta comisión, la de recién. Otro de los temas que ha dado mucho que hablar es los relevamientos de los barrios populares, los relevamientos de la situación habitacional, ¿no? También, cuando se debatió alrededor de la tan mencionada ley de alquileres, bueno, o sea, ahí se conoció diferentes situaciones habitacionales que se profundizan en algunas jurisdicciones más que en otras, y que en realidad el problema de base es un déficit de acceso a la vivienda calculado en algo así como 4 millones de viviendas las que están faltando. Profundizado en estos meses, ¿no? Vos hacías mención
hace un ratito que se ven más personas en situación de calle. Los intendentes en el conurbano están alertando por esa situación también, que reciben más demanda de asistencia en alimentos, pero también en algunos materiales, en chapas, en materiales para construcción precaria, porque muchos no pueden seguir pagando el alquiler. Sí, y otro enorme problema que seguramente sea materia del trabajo de esta comisión es esto que decís, la cuestión de las ocupaciones de tierras, los desalojos. Hay algunos diputados que están trabajando en algunos proyectos para volver a tener posibilidades de desalojos express. Comunidades originarias también. Bueno, con la eliminación también o el anuncio de la eliminación de algunos institutos que vienen haciendo un trabajo destinado a poder censar a estas poblaciones que son difíciles de por sí de censar, porque muchas poblaciones incluso no dejan censarse. Y el desarrollo de determinada obra pública cuando cruza, ¿no?, territorio de pueblos originarios, que también eso requiere de otra problemática, porque hay veces que pasa un puente por arriba o una autopista o un caño por abajo de un asentamiento de un pueblo originario, y eso es muy complejo porque queda o la obra interrumpida o la población corrida del mapa. O en Jujuy, que tenía mucho que ver las comunidades con el tema de dónde estaban ubicados los salares para la extracción del litio, ahí también. Se vio ese conflicto. Sí, 100%. Bueno, muchachos, hasta aquí hemos llegado nosotros con esta primera edición. Por supuesto que los invitamos a que se queden. Hoy es un día también donde se van a ir constituyendo otras comisiones y ya llega Horacio Bon con todo su equipo y todos nosotros nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía en la pantalla de ETV. Gracias por acompañarnos.